Ya empezamos un nuevo año, ¿verdad? Y el año pasado hemos estudiado la palabra del Señor en varios libros y este año vamos a continuar en esta oportunidad con el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar estudiando este precioso libro, ¿sí? Y el Señor tiene muchas enseñanzas para nuestras vidas. Y en cuanto al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, vemos de que el autor, ¿quién es? Juan Marcos, ¿verdad? Según el testimonio unánime de la iglesia primitiva, él es el autor. Y la fecha está aproximadamente como en el 55 al 66 después de Cristo. Y pudiera haber sido que fuera el primero de los evangelios en escribirse. Según Papías y otros padres de la iglesia del segundo siglo, Marcos recibió el contenido de este evangelio de manos del apóstol Pedro. Él fue el que le dio el contenido, ¿no? Y Marcos lo escribió en Roma y lo adaptó para los creyentes romanos. Él lo escribió con el propósito de que, dada la crueldad de persecución que había en esa época en Roma, por orden del emperador Nerón, ¿no? El emperador romano Nerón, y como Marcos era uno de los dirigentes en la iglesia de Roma, entonces el Espíritu Santo lo impulsó, lo llevó a escribir este evangelio para fortalecer la fe, los fundamentos de la fe de los creyentes romanos. Y si fuera necesario, ellos pudieran ser inspirados a sufrir fielmente por el evangelio, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su vida, sus sufrimientos, su muerte, su resurrección. Y Marcos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías y el siervo sufriente. Bien, habiendo dado una pequeña introducción a este libro, vamos entonces vamos a empezar con un ministerio especial. Este es un ministerio especial y por eso es que yo he titulado a esta prédica Un ministerio sin igual. Un ministerio sin igual. Y justamente el primer punto de la prédica es un ministerio sin igual. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versos 1 al 3 y verso 6. En la Reina Valera, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Si bien Marcos lo primero que hace es hablar del ministerio de Juan el Bautista, sin embargo, él empieza principio del Evangelio de Jesucristo. Y es que lo más probable es que él consideraba que el ministerio de Jesús iniciaba desde que el mensajero que era enviado delante de Jesús por Dios, ¿no? Ese mensajero que iba a preparar el camino para Jesús ya estuviera haciéndolo, ¿no? Y por eso él dice el principio del ministerio del Evangelio de Jesucristo. Y era la tarea de anunciar a este Mesías que venía. Y es precisamente porque a Juan el Bautista le tocó preparar el camino para que viniera el Mesías, el Salvador, que su ministerio es muy especial, es sin igual. Tanto así que Jesús mismo dijo que no había habido ningún profeta ni lo habría jamás igual a Juan el Bautista. Por eso vemos de que su ministerio es un ministerio sin igual. Y
Así como Juan recibió la tarea de ir preparando el camino para la venida de Jesús, así también nosotros tenemos una tarea que Jesús mismo nos la dejó y que quisiera una vez más recordarla, porque hace unos domingos atrás recordamos esa tarea que Jesús nos había dejado y lo vamos a hacer ahora leyendo Mateo capítulo 28, 18 al 20. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la tarea que nosotros también tenemos. Así como Juan tuvo un ministerio sin igual, porque preparó el camino de Jesús, que ya venía por primera vez, así nosotros estamos también cumpliendo un ministerio sin igual. Nada en este mundo tiene semejante ministerio como los hijos de Dios. Nadie, nadie, no importa cuántos títulos tenga, nadie tiene una mejor tarea que los hijos de Dios. Nadie. Tenemos que anunciar a Jesucristo. Tenemos que anunciar que Él viene por segunda vez. Y hoy día hemos servido la Santa Cena. Y Jesús dijo, y lo van a hacer anunciando así la salvación en Jesús hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese. Y nosotros tenemos ese ministerio sin igual, como lo tuvo también Juan el Bautista. Y volviendo a Marcos capítulo 1, en el verso 3 hemos leído, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Predicar el evangelio de Jesús para que la gente se acerque al Señor. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Predicar para que la gente se arrepintiera y buscara a Dios. Y eso es lo que nos toca hacer ahora a nosotros. Este es el ministerio sin igual que nosotros tenemos. Ministerio de salvación. Ministerio de salvación. Y este ministerio sin igual, entonces, ahora nos lleva a otro punto. El segundo punto, que es un mensaje sin igual. Un mensaje sin igual. Obvio, si hay un ministerio sin igual, tiene que haber un mensaje sin igual. Y vamos a leer ahí en Marcos 1, los versos 4 al 5 y 7 al 8. ¿Sí? Vamos leyendo. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hemos visto pues el ministerio sin igual que tuvo Juan el Bautista y que lo tenemos nosotros, tú y yo. Y ahora vamos a ver el mensaje sin igual. Vamos a ver qué era este mensaje, cuál era este mensaje de Juan y que tú y yo tenemos ahora que realizar. Dice, verso 4, hemos leído, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso era lo que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Y así también nosotros tenemos que predicar eso. Hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque hoy se está olvidando esa parte del mensaje.
Y la gente cree que se arrepiente y no lo está haciendo. Y vemos millones de personas que creen que han recibido a Jesús porque hicieron una oración pidiéndole a Jesús a que venga a su vida, pero no se arrepintieron de verdad. Y sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Y es lo que nosotros tenemos que predicar. ¿Porque qué? Primeramente, ¿sabes qué cosa? ¿Qué es el arrepentimiento? Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. ¿Y luego vivo como quiero? Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento bíblico, lo que la Biblia enseña acerca del arrepentimiento, es ese dolor por haber pecado contra Dios. Es ese dolor porque le falté a Dios. Pero la decisión de cambio. La decisión de cambio. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es decir, que si yo me iba por mi vida para acá, para este lado izquierdo, viviendo como a mí me parecía, mentirosa yo, ¿no? Boquita de caramelo, ¿no? Ofendiendo a la gente. Primero yo, segunda yo, tercero yo, una egoísta de primera. Y entonces me doy cuenta que eso le ofende a Dios. Entonces, ¿qué hago? Yo iba por la izquierda y me volteo a la derecha, porque ahora comprendo que al Señor no le agrada la mentira, no le agrada el egoísmo, no lo aprueba. Por el contrario, Él me dice, vive en la verdad. Ten cuidado con tu boca, lo que hablas. No seas egoísta. Y entonces me voy para el lado derecho, según la palabra me enseña. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cambio en la vida. Decisión de cambio. Entonces yo me arrepiento, le pido perdón a Dios. Sí, Señor, yo me arrepiento de mi pecado, te recibo, Jesús, en mi vida. Y conforme yo voy caminando en la vida cristiana, leyendo mi Biblia, y entonces yo me voy dando cuenta cómo me aconseja vivir el Señor. Y comienzo a seguir esa enseñanza. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cambio de vida, transformación. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día tenemos que tener cuidado porque según alguna enseñanza por ahí, dice que la gracia de Dios, pues, ¿no? Y Dios por su gracia nos perdona nuestros pecados. Y como Dios perdona mis pecados, puedo vivir normal, como antes. Y no es así. Esa enseñanza engaña a la gente y se la está llevando al mismísimo infierno. Duele ver cuánta gente cree sinceramente que está siguiendo a Jesús, pero no es así. Si no hay arrepentimiento de pecados, cambio de actitud, entonces no es un verdadero arrepentimiento. Y para recibir a Jesús realmente hay que arrepentirse de los pecados. Me arrepiento, entonces recibo a Jesús y Jesús viene a mi vida. Amén. Eso es. Así tiene que ser. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Hoy está proliferando esa enseñanza. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. ¿Estamos ahí? Y dice así:
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si bien la salvación es por fe, por la gracia de Dios, porque en su inmenso amor Él perdona al hombre sus pecados. Hemos pecado tanto contra Dios. El hombre le dio la espalda a Dios, que Dios bien podía olvidarnos ahí, porque fuimos nosotros los que nos alejamos de Él. Pero Él no. Él volvió a buscar al ser humano, a su creación, y dio a su Hijo Jesucristo, como hemos cantado ahora, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, sino que tenga vida nueva. Eso es por fe, dice Efesios, por la fe. Pero hay una cosa: si yo realmente me arrepentí, dice acá, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué buenas obras? El consejo de la palabra de Dios, ese nuevo estilo de vida, según la palabra de Dios, según el consejo de Dios. Esas son las buenas obras que el Señor creó para nosotros, para ti, para mí, para todo aquel que cree en Jesús, para que nosotros caminemos en ese consejo, en esas buenas obras de la palabra del Señor. Eso sucede cuando hay verdadero arrepentimiento, porque hay un cambio de actitud. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Y no solamente eso, vamos a ver otra porción de la palabra del Señor en Romanos 6, del 1 al 4. Romanos 6, del 1 al 4, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? A ver, dice: y ahora bien, dice Pablo, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo para el pecado, en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Aquí Pablo, antes de este pasaje, les estaba hablando de esa gracia maravillosa del Señor, que perdonó al hombre, que le perdona al hombre sus pecados. Pero después les aclara, porque seguro por ahí pues habían algunos que vivían como sea, porque no importa, la gracia de Dios nos perdona, ¿no? Y entonces Él les aclara y les hace la pregunta, ¿no? ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? ¿No? Seguramente algunos decían, sí, para que la gracia de Dios se muestre. No importa, pecamos si se muestra la gracia de Dios. No, dice Pablo, no se puede vivir así. No se puede vivir así. ¿Cómo es posible que sigamos pecando? Va a decir Pablo. Si ya hemos muerto. Y ahí en el verso 3 y 4 él aclara y dice: cuando nosotros como hijos de Dios nos bautizamos, estamos nosotros declarando lo que ha sucedido en nuestras vidas. Y que así como Jesucristo murió, nosotros cuando nos sumerjan al agua, estamos diciendo: ya hemos muerto al pecado. ¿Y qué pasa cuando, se acuerdan cuando uno dice, ya murió para mí? ¿No? ¿Qué pasa? Ya no le hablamos. No lo saludamos ni para Navidad ni Año Nuevo. Nada. Ya no. Entonces, con el pecado es así. Hemos muerto para el pecado. Entonces quiere decir que yo ya no puedo vivir
en el pecado. Ya no puedo estar practicando el pecado. Y ya en varias oportunidades, cuando hemos estudiado los libros del apóstol Juan, las cartas del apóstol Juan, hemos visto que una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Los cristianos pecamos, pero no practicamos el pecado. Es decir, no vivimos mintiendo como si nada. Dile que no estoy, por favor. Dile que no estoy. Uy, no sabes qué pasa, que no vine porque mi mami se enfermó. La pobre mami se enferma 1000 veces, ¿no? Y hay algunos hasta que la matan, ¿no? Y como si nada. Eso es practicar el pecado. Antes vivíamos así, pecando nomás, no importa. Ni cuenta nos dábamos, por último, como el chanchito que se revuelta, ¿no? Perdonen la comparación, ¿no? Pero el chanchito agarra y se revuelca como si nada. Y así vive feliz y contento, ¿no? Y después lo lavamos bien, nos lo comemos bien rico, ¿no? Así es vivir practicando el pecado. No nos damos cuenta y vivimos así. Otra cosa es cuando ya recibimos a Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Tratamos de seguir su consejo en la palabra. Pero por ahí se nos escapa una mentirilla. Uy, perdóname, Señor. Y ahí ya no quiero volver a mentir, ¿no es cierto? Y me esfuerzo. Y así en las diferentes cosas que antes practicábamos y después ya no queremos practicar. ¿Verdad? Es como el zinc. Dice que el zinc es un animalito que no soporta estar sucio. Y que si se mancha de alguna manera, se ensucia un poquito, se trata de limpiar aunque se rompa la piel. Y así, el Hijo de Dios, cuando comete una falta, cuando peca de alguna manera, se duele y no ve la hora de arrodillarse y pedirle perdón al Señor para estar limpio y seguir su camino feliz, ¿no? Entonces, hemos muerto al pecado, pues, como lo decimos cuando estamos siendo bautizados. Y cuando nos levantan es como cuando Jesucristo resucitó. Jesús resucitó para una nueva vida. Y nosotros también, cuando hemos recibido a Jesús, estamos empezando una nueva vida. Ya sin práctica del pecado, alejándonos de lo que es el pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Porque lamentablemente, hermanos, y así, sin exageración, porque lo veo muy de cerca, la gente cree que tiene a Jesús en su vida y vive muy diferente a lo que la palabra nos aconseja vivir. Y Juan predicaba eso, el arrepentimiento. Él predicaba el arrepentimiento, pero cuando Jesús resucitó, antes de irse, ¿verdad?, nos dejó un encargo. No solamente el arrepentimiento de pecados para perdón, no, sino también la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Apolos. Vamos a leer Hechos, capítulo 18, verso 24 y 26. 24 y 26. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahí estaba Apolos, un erudito en la palabra, pero solamente estaba predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vienen Aquila, ¿verdad?, Aquila y Priscila, que eran discípulos de Cristo, y entonces le comenzaron a explicar, ¿sabes qué cosa? Ya no es solamente eso, sino que ahora podemos tener fe en Jesucristo,
que murió por nuestros pecados en esa cruz y tener vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. La salvación en Cristo Jesús. Amén. Ese es nuestro mensaje sin igual. Nuestro mensaje sin igual. La gente no sabe, mucha gente no sabe que se va a ir al infierno. Pero hay que compartirlo. Hay que hacerles saber que están en peligro. Porque nadie sabe cuándo se va a morir. Nadie. Nadie tiene asegurado el día de mañana. Nadie tiene asegurado la próxima hora. Y si se van sin Cristo en su corazón, se van al infierno. Por eso nosotros tenemos este ministerio sin igual, con un mensaje sin igual. Nadie tiene este mensaje poderoso. Nadie lo tiene, hermano. Y recuerda siempre eso. Se van a burlar. Te van a dejar de lado. Ya no te van a invitar. No importa. Tú sigue compartiendo el mensaje del Señor, porque la gente lo necesita. Yo recuerdo que antes de recibir a Jesús, yo decía, ¿y a dónde me iré a ir? Si me muero segurito que me voy al infierno. Porque ¿qué tan buena tengo que ser para irme al cielo? Porque me enseñaban, pues, ¿no? Lo de las buenas obras, las malas obras. Y si tus obras buenas pesan más, entonces te vas al cielo. Pero si las malas pesan más, al infierno. Pero ¿cómo sabemos la cantidad? ¿Cómo sabemos cuánto están pesando nuestras obras? Y eso a mí me preocupaba. Hasta que un día escuché el mensaje de salvación. Y que en Cristo Jesús yo podía tener perdón y vida eterna. Recuerda eso siempre. Y dice también en el verso 7 de Marcos 1, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Juan tenía la convicción de quién era el principal. El principal era Jesús, no él. Juan era humilde de corazón y sabía que Jesús era el que tenía que crecer y él tenía que menguar. Y dice, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Mira qué humildad. Y cuando nosotros predicamos a Cristo tenemos que recordar eso, que Él es el Señor, Él es el que salva, Él es el que tiene toda la gloria. Y si nosotros podemos llevar el mensaje de salvación y que la gente se convierta, es por la obra de Jesús. Amén. Jesucristo es el centro. Y en el verso 8 va a decir, Él los bautizará con Espíritu Santo. Y dice, entonces, Juan el Bautista, que Jesús los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 14, verso 15 al 16, que vamos a leer ya para terminar, de verdad, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y en Hechos, capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando compartamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que recordar esto, que no estamos solos. Chicos, no están solos. Aunque tú seas el único cristiano de tu salón, tú no estás solo. El que es más poderoso que tú y que los que están en tu salón y en tu colegio es Jesús. Y está contigo en tu trabajo, donde tus amigos seguramente ya te miran de reojo, el santurrón, dicen, ¿no? ¿Verdad? De verdad, yo me acuerdo, mis amigos, cuando yo recibí a Jesús a los 22 años. Y de una esquina a la otra me hacían así. Mis amigos, ¿no? Pero no importa, no estaba sola. Y aquí estoy ahora por la gracia de Dios. Porque Jesús jamás me abandonó, ni en los momentos más difíciles. Nunca te va a abandonar. Él está contigo. Y cuanto más si vas a hablar de Él. Y es más, dice que después también te bautiza con su Espíritu para que tengas ese poder. No te preocupes, tú abre la boca y Jesús es el que da el poder. Ahí tú no te vas a sentir Popeye, tú simplemente vas a hablar
Y ahí está el poder, ahí, tocando los corazones. Tú no estás viendo, de repente tú no ves a tus amigos que ahorita se convierten, pero más adelante lo vas a ver. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, porque es Jesús que está contigo, que está conmigo, que está con nosotros. Nunca nos va a dejar. Abramos nuestros labios porque tenemos un ministerio sin igual. No te sientas mal. Nadie tiene la tarea que tú y yo tenemos. Nadie. Es única. Y el mensaje es sin igual. Es único. Y el Señor está esperando que abramos nuestros labios y prediquemos de Él. Vamos a orar.